Met, la Agencia Estatal de Meteorología de España, dice que una dana, también conocido como la gota fría, es un fenómeno meteorológico cuyas siglas refieren a una depresión aislada en niveles altos del frío. Más allá de las explicaciones técnicas, habitualmente no deja este saldo, pero esta vez una combinación de factores que realmente golpeó muy duramente a Valencia. Esa es la tercera conexión, la combinación letal que tuvo este fenómeno. Una cuestión meteorológica que no tiene precedentes en España y que al parecer se ha juntado con falta de previsión, con que se ha trabajado mal en la construcción de hábitats y de sus entornos, que no se ha protegido al medio ambiente, en donde además interviene el calentamiento global y en donde ninguno de los elementos diseñados para tratar de prevenir esta tragedia funcionó adecuadamente. Vamos al cuarto punto, a la cuarta conexión, el cambio climático. Los expertos señalan que el mar Mediterráneo, al momento de llevarse adelante este fenómeno, estaba por lo menos 2 o 3 grados arriba de lo que es su temperatura normal y que esto ha colaborado definitivamente con este fenómeno, que se produce habitualmente en la región, que suele ser también poderoso, pero que de ninguna manera deja este saldo. Ese mar más caliente es combustible puro para las tormentas que tuvieron lugar en la región y que además ya han tenido ejemplos en otros lugares del mundo. Y vamos a las consecuencias económicas. Todavía no son fáciles de mensurar. En esa quinta conexión nosotros vamos a ver que es una parte importante, un porcentaje bastante importante del Producto Bruto Interno de España. Porque si ustedes piensan que solamente la Comunidad Valenciana se ha visto afectada, bueno, están muy equivocadas. España va a tener que rediseñar tal vez parte de su presupuesto para afrontar este fenómeno. Seguimos conectados. Bueno, en nuestras conexiones quedaron expuestos los capítulos que vamos a abordar, del modo en que los vamos a abordar, pero los numerosos interrogantes que todavía subsisten en este hecho absolutamente desastroso. Miren, cualquier dato que podamos ofrecer, cualquier información que podamos añadir, la investigación incluso profunda, no nos va a dar ni siquiera por asomo la magnitud del desastre que se ha vivido en Valencia. Y de esto puede dar fe porque estuvo en el lugar, porque estuvo recorriendo la zona Pau Mosquera, el corresponsal de CNN en España. Ya ha pasado casi un mes y todavía se hace difícil hablar de las consecuencias de esa terrible dana que se cebó particularmente con la Comunidad Valenciana. Un fenómeno meteorológico que, como ustedes recordarán, se materializó en ese episodio de lluvias torrenciales que en algunos lugares, como el municipio de Chiva, llegó a descargar el equivalente a un año de lluvia en muy pocas horas. Y de ahí que como consecuencia se produjeran esas fuertes inundaciones. Nosotros vimos el alcance del destrozo de primera mano, decenas de municipios devastados por la fuerza del agua y cubiertos por un grueso manto de lodo. Ahora bien, lo peor de este episodio son los fallecidos. Las autoridades hablan ya de más de 220 víctimas mortales, la mayoría registradas en la Comunidad Valenciana, 7 en la comunidad vecina de Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Pero también hay que lamentar muchos daños materiales, entre otros esas plantas bajas de centenares de edificios que han quedado totalmente inservibles, los enseres y electrodomésticos de multitud de familias que fueron barridos por las riadas, así como miles y miles de vehículos que fueron totalmente siniestrados. De ahí que ante esta dramática situación los vecinos de las áreas afectadas estén pidiendo a las autoridades que no se olviden de ellos. Y ahí es importante destacar, por ejemplo, la labor que han hecho los efectivos desplegados por las diferentes autoridades. Destacar, por ejemplo, los más de 8.000 militares o 9.000 efectivos de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que llevan semanas ayudando en las tareas de limpieza, en la retirada de escombros y el destaponamiento de los sistemas de alcantarillado. O también, por ejemplo, que el gobierno español haya aprobado un plan por valor de más de 15.000 millones de dólares para ayudar a los más afectados, ofreciendo los créditos y exenciones fiscales. Todo ello para recuperar una normalidad que por el momento se dibuja distante. Ahora bien, más allá de que se pueda lograr a través de la ayuda de los efectivos y de estos planes económicos, faltará todavía más, Pepe, entre otros, trabajar para dibujar cómo adaptar todo ese territorio a la emergencia climática. Y eso es porque los expertos ya están avisando de que, como no se adapte,
ese territorio puede volver a sufrir un episodio como ese en el futuro y que se repitan pues todas estas consecuencias, Pepe. Para tener una idea concreta de lo que se ha vivido, miren, me tocó estar en Valencia pocos días después de que se produjo este hecho y me acerqué hasta la zona costera. La cantidad de elementos que todavía hay allí, la dimensión, la altura, el tamaño, árboles enormes que han sido arrastrados como si fueran de papel, es francamente aterrador. Y no vi ni el 0,5% de lo que pudo ver Pau, que estuvo en el lugar de los hechos, que sobrevoló el lugar de los hechos. Vamos a tratar de comprender qué es lo que pasa con este fenómeno y por qué pudo ser tan destructivo y mortal. Nos van a ayudar para eso quienes hemos invitado aquí en nuestras instalaciones, en nuestros estudios. Cindy Fernández. Cindy es meteoróloga y comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias por estar aquí. Y el mismo agradecimiento para Virginia Laino, que es presidenta del Instituto Interamericano de Reducción de Riesgos de Desastres y además también es coordinadora regional de operaciones y programas de la Cruz Roja Internacional. Vamos a tratar de ser lo más ordenados posible. Primero de entender cómo pudo producirse meteorológicamente, Cindy, algo como esto. Bueno, gracias por la invitación. Esta situación que se vivió en esta zona de España se debió principalmente a que hubo una serie de factores que coincidieron en un mismo lugar que hicieron que este fenómeno, el de la Dana, que no es un fenómeno tan raro, se convierta en algo tan peligroso con tanta cantidad de lluvia. En líneas generales, para que me entiendan, lo que estuvo ocurriendo ahí es la presencia de esta Dana, que Dana es un acrónimo de depresión atmosférica en niveles altos. Esto quiere decir, o depresión aislada a niveles altos, depende de la bibliografía que uno adopte, pero básicamente lo que quiere decir es que hay altas presiones en altura. Estas altas presiones suelen generar una cierta inestabilidad que es un fenómeno bastante habitual, como les comentaba, pero se dio en una situación de un entorno, un ambiente que estaba extremadamente cálido, con aire que estaba con muchísima cantidad de humedad. Esto se debió, este aire cálido y la humedad, a principalmente que el mar Mediterráneo está muy cálido en esta época del año y ya de por sí que es cálido en esta época, sumado a que está teniendo un calentamiento extraordinario pocas veces visto. Entonces teníamos aire extremadamente húmedo y cálido, ingredientes para las precipitaciones, este sistema de baja presión que generaba la inestabilidad y se dio en un entorno con una geografía que favorecía la formación de lluvias, porque si uno mira el mapa de España en la Comunidad Valenciana, va a ver que a unos aproximadamente 100 kilómetros de la costa tenemos algunas sierras, unas elevaciones. Estas elevaciones lo que producen es ascensos de aire. El aire, que estaba extremadamente húmedo y cálido, condensa y forma precipitaciones. Como estas danas, estos sistemas de baja presión, además se mueven muy lento, se desplazó extremadamente lento lo que potenció es que en un mismo lugar se desaten estas lluvias torrenciales de manera extremadamente persistente. Fueron casi 48 horas de lluvias en algunos de esos lugares, ¿sí? Sobre todo en las zonas de las montañas. Bueno, al tener esas montañas ahí, que es la naciente de prácticamente todos los ríos, bueno, hizo que todo el caudal de lluvias que llovía en esa zona desemboque en los mismos caudales y genere esta tragedia que vimos. Varios elementos interesantes que está mencionando Cindy. El hecho de las montañas no es un dato menor y lo vamos a repasar en varias oportunidades a lo largo del programa, pero aquí ya empezamos a tener algunos elementos básicos, por no ponernos muy finos. Virginia, el primero, la geografía. También que este no es un hecho nuevo en Valencia y en la región, ya ha habido otras riadas muy importantes, algunos aludes también muy importantes, pero lo único que se obtiene es que no sonaron las alarmas, no se tomaron a tiempo los avisos y lo que queda después son acusaciones entre sectores políticos a ver quién puede tener la mayor culpa. ¿Por qué no se pudo trabajar en prevención? Bueno, hay una decisión con respecto al trabajo o no en la preparación y la prevención frente a fenómenos meteorológicos como el que explicaba recién Cindy, que además no son extraordinarios en su ocurrencia, pero sí a raíz del cambio climático son cada vez más frecuentes y tienen intensidades mayores. Entonces, de hecho, en el ciclo de gestión de riesgo, las autoridades pueden elegir quedarse en el lugar de la respuesta a la emergencia una vez que ya se han perdido vidas, se han perdido bienes de subsistencia, como decía recién Pau, o pueden, como estamos haciendo en muchos lugares del mundo y en muchos lugares de España también, trabajar en lo que tiene que ver con la preparación y la alerta temprana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir poder tener estudiados estos fenómenos
y un sistema de comunicación claro y conciso para los ciudadanos, que no son meteorólogos, no son científicos, no son geógrafos, que puedan recibir a tiempo el alerta con las indicaciones de qué hacer. Ejemplo, algunos de los testimonios que escuchamos en este último mes en Valencia de gente diciendo me llegó una alerta por lluvias y yo miraba para arriba y no Tal llovía cual. y ya tenía el barro adentro de mi Repetidamente casa. se escuchó eso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que falló es que las autoridades no han tenido un protocolo de alerta a tiempo claro y conciso para que las personas puedan tomar los recaudos suficientes por lo pronto para no morirse. Y después para salvar sus negocios, sus medios de subsistencia, sus mascotas, sus vehículos, etc. Creo ahí está el eje de la conversación que hay que tener después de ver esto que estamos viendo en Valencia. Bueno, tenemos que hacer una pausa, será muy breve, apenas un par de minutos, pero noten la confluencia de cuántos elementos de nuestras invitadas, ¿no? Calentamiento global, lluvias extraordinariamente fuertes, zonas montañosas, alertas que no funcionaron, trabajos de prevención que no se hicieron, y además determinados conceptos que vamos a ir profundizando a lo largo del programa. Por ejemplo, ¿por qué no se limpian los ríos? ¿Por qué no se utilizan represas o pantanos, como se lo llama en España, que ya tenían muchos años de construidos? Lo vamos a abordar enseguida. Como saldo, además, no solamente en vidas, lo más trágico, lo que ya no se puede recuperar, sino en cuanto a la estructura, el tejido productivo, el tejido logístico, y además va a haber pueblos que no se van a poder levantar ya en los lugares en donde estaban hasta ahora. Cindy, todo esto parece una combinación nunca visto de un fenómeno que es más o menos habitual en la geografía española, la dana, potenciado hasta el infinito por el calentamiento global. Bueno, a ver, en parte sí, esto es real, si bien todavía faltan estudios de atribución que digan a ver cuánto influyó el cambio climático en este suceso en particular, pero la realidad es que ya hay estudios de las danas en general hechos en esta parte de España, y esos estudios ya anticipaban que este tipo de fenómenos, las danas, son un 12% más intensas y el doble de probables la ocurrencia de estos fenómenos debido al cambio climático. Eso en la actualidad, con el clima que tenemos hoy, ¿sí? Pensamos en el clima que vamos a tener en algunos años, bueno, es esperable que la intensidad y la frecuencia de ocurrencia de estos fenómenos también se agrave, ¿no? Sean mucho más recurrentes. Vamos a ir un poco más allá a la búsqueda de conceptos para tratar de entender. Quiero saludar a Francisco Tapiador. Francisco es una destacada personalidad, es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha tenido la oportunidad de formar parte del análisis que la NASA ha hecho sobre el fenómeno. ¿Qué observaciones hace usted después de ver semejante fenómeno del que usted ha tenido contacto directo a la hora de estudiarlo con la mismísima NASA? Sí, es un fenómeno realmente inusual. Tal y como habéis comentado, efectivamente lo que ha sucedido es que se ha juntado una depresión aislada en niveles altos con un chorro muy cargado de humedad que venía del Mediterráneo. Esto es algo que, bueno, ya veníamos diciendo en los últimos 20-30 años que podía suceder. Esto es una consecuencia del cambio climático. Efectivamente hay que hacer estudios detallados para saber cuál es la contribución exacta, pero esto no nos debe asombrar, porque, bueno, es una cosa que veníamos ya prediciendo desde hace muchos años. El Mediterráneo se está calentando, eso va a crear una serie de efectos sobre el medio ambiente, entre los cuales pues, se incluyen este tipo de inundaciones aquí en Italia, en Grecia y en otras zonas en la zona sur del Mediterráneo. Escuchamos todo tipo de observaciones y de análisis en estos días, y uno de ellos señalaba que hasta instrumentos sofisticados a nivel satelital se han visto desbordados por este fenómeno. ¿Es así? Sí, el algoritmo con el que calculamos la precipitación a partir de las radiancias del modelo y de la reflectividad del radar, ese algoritmo tenía un tope en 200 milímetros cada media hora y en esta ocasión se ha superado. Ha habido algunas zonas en las que se han superado los 200 milímetros cada media hora, que es una barbaridad de precipitación en un régimen climático como el de España. Cuestión de gestión del espacio, gestión de las ciudades, gestión de las estructuras y campañas de prevención. Me parece que fue todo desbordado y que tenemos que reescribir los libros en la materia. Los alertas meteorológicos y los fenómenos que describen los científicos se transforman en desastres cuando se topan con la presencia humana. Cuando hay una población como el volcán de La Palma viviendo en la ladera de un volcán activo por 100 años. Cuando hay comunidades viviendo a la orilla de ríos o de riachos con mal mantenimiento, con niveles de agua que van subiendo
como pasó en el tsunami allá por los 2000, cuando había casas al borde de la playa muy expuestas a estos fenómenos. En todo caso, siempre los desastres los fenómenos naturales se transforman en desastres cuando se encuentran con esto, con la población, con la planificación urbana, dónde vive la gente, en qué tipo de casas, qué tipo de información tiene. La falta de conocimiento de lo que pasa en el medio ambiente, en el lugar donde uno vive, también habla de una vulnerabilidad informativa y educativa. Como contábamos antes, una persona que recibe una alerta por lluvias, mira el cielo y lo ve despejado, no obtiene la capacidad de conectar esas lluvias kilómetros arriba con el desborde del río que tiene a la vuelta de la casa. Y esto forma parte también de la planificación de políticas públicas, la educación, la información y, por supuesto, en los casos posibles, la planificación urbana. Cindy, ¿por qué nos cuesta tanto entender esto? Porque las escucho a ustedes, lo escucho a Francisco y el tema parece muy claro, pero ¿qué es lo que no entendemos? Y yo creo que las personas tenemos poca memoria de estos fenómenos. Piensen en el caso, voy a volver al caso de Valencia. En Valencia uno escuchó muchos en estos días que no es la primera vez que Valencia tiene una inundación similar, que en la década del 60 ya había habido una situación parecida. Bueno, que a partir de hecho, es lo que obligó al desvío del Turia de 12 kilómetros y que es lo que salvó a la ciudad. Si no, podríamos estar hablando de decenas de miles de muertos. Exacto, pero después de eso, estamos hablando de finales de los 60. Hasta hoy han pasado mínimo 2 generaciones enteras que no han vivido una situación como esta. Entonces, uno pierde la precaución o pierde el miedo a este tipo de fenómenos. Yo creo que va más que todo por eso. Por eso es importante mantener la memoria de estos eventos, seguir recordando y entender de que son fenómenos que estos fenómenos extremos tienen una recurrencia de muchos años, de décadas, la mayoría de ellos. Hay una combinación de factores muy pero muy grande que interviene para que esto haya tomado este volumen y de eso vamos a hablar enseguida. ¿Qué es estar? En este fenómeno de la Dana y lo que sucedió posteriormente y que barrió literalmente algunos pueblos de Valencia, que ya, por cierto, no van a poder ser reconstruidos en donde estaban y que dejó un número muy alto, más de 220 muertos, hay una cantidad de factores que tienen que ver también con la toma de decisiones. Y en eso entra la dirigencia política. Y en eso también entran las acusaciones cruzadas entre el gobierno comunal, el gobierno provincial, el gobierno central, el monarca, el rey Felipe, las Fuerzas Armadas, y todos se miran atónitos unos a otros y a veces hasta se acusan. Y mientras tanto, la gente lo ha perdido absolutamente todo. Teresa Rivera es vicepresidenta tercera del gobierno español y también es ministra de lo que se llama la transición ecológica. Tuvo que ir a una sesión plenaria para saber cuál es la importancia de distintos factores que se deben ponderar. Por ejemplo, la cuestión geográfica. La geografía importa. No es necesariamente donde más llueve donde se producen las inundaciones, sino en las zonas inundables de la cuenca. En un país mediterráneo como España es crítico atender a la cartografía de las zonas inundables. Una cartografía revisada a la luz del nuevo escenario climático a partir de 2019 y, de nuevo, actualizándose. Una cartografía que ha de integrarse como un elemento crítico en la ordenación del territorio y los usos del suelo. Tampoco es necesariamente en la zona inundable donde más daño se produce, sino en las zonas inundables con mayor ocupación, con mayor equipamiento, con mayor densidad de población. Y en las zonas de población que a lo mejor no debieron levantarse allí en el lugar, porque claro que sí, la geografía importa. Y la cuestión geográfica también marcaba lo que contaron nuestras invitadas. De repente las alertas llegaban, pero miraban al cielo y decía, aquí hay sol. Pero estaba lloviendo montañas arriba y muy fuerte. Y los ríos no pudieron encauzar toda esa agua. Y había como diques naturales. La pregunta que hay que hacerse, Cindy, es si hay regiones en el mundo que están más predispuestas a este tipo de fenómenos. Las danas son fenómenos típicos de lo que se conoce como latitudes medias, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Quizás no habíamos sentido hablar nunca de dana anteriormente, porque dana es un término específico que se utiliza en Europa. Nosotros aquí en Argentina también tenemos el mismo fenómeno, no es un fenómeno extraño para nosotros, pero acá lo llamamos de una manera diferente. Nosotros los
conocemos como baja segregada. Para que tengan una idea, aquí en Argentina estas bajas segregadas suelen ocurrir más o menos desde el norte de Patagonia hasta el norte del país, con un mayor predominio en lo que es la franja central de Argentina. Nosotros hemos tenido varios eventos como estos que han afectado mucho a Chile. Chile quizás es uno de los países que de manera más frecuente suelen ver las consecuencias de estas bajas segregadas, pero en Argentina también tenemos algunos ejemplos, como fue por ejemplo la inundación de la ciudad de La Plata allí en el año 2013, que también fue causado por una baja segregada, y sabemos que ahí en la ciudad de La Plata dejó precipitaciones cercanas a los 300 milímetros en solo un par de horas, y acá en la ciudad de Buenos Aires lluvias que casi llegaron a los 200 milímetros en 24 horas. Sí, un fenómeno excepcional, Virginia, pero allí también falló la preparación. La cuestión de lo que hay que tener en mente y del conocimiento de hechos anteriores para poder paliar un poco lo que aparentemente desde el punto de vista de la meteorología ha sido imposible. Ahí también en La Plata pasó esto. En La Plata pasó esto, en Valencia pasó esto y en muchos lugares más. ¿Qué es lo que sucede? Como decía recién Teresa en su declaración ahí en la sesión plenaria, ¿no? La información del fenómeno meteorológico hay que cruzarla con la cartografía geográfica del suelo, pero también dónde vive la gente, cómo está usando el suelo, los medios productivos, y todo eso componen el riesgo. La amenaza sola no es un riesgo, la lluvia sola en las montañas no es un riesgo. Lo que es un riesgo es las obras no terminadas, los ríos no mantenidos, la gente que vive en zonas peligrosas y el componente también, como decía Cindy antes, de la percepción de ese riesgo. Si esto pasó hace varias décadas, si no hay preparación de la población, si no hay comunicación al respecto y no hay educación a nivel escolar, pero también a nivel del público general, sucede esto. Cuando pasa el fenómeno, nos agarra de sorpresa. Nuestra producción tomó contacto con Mar Gómez. Mar es física y divulgadora científica. Queremos preguntarle por qué todos estos elementos se constituyeron en algo tan destructivo. Uno de los más importantes han sido las anomalías positivas que tenemos en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo se está calentando muy rápido y esto crea una humedad extra, un combustible extra para que estas tormentas se desarrollen con más potencia y, por lo tanto, para que esa disponibilidad de humedad que tenemos presente en nuestra atmósfera sea aún mayor y contribuya a ese desarrollo de esas tormentas tan severas. Pero en este caso, además de ese agua mediterránea caliente, ha influido mucho la orografía. Las zonas de la Sierra de Valencia retuvieron las nubes en esa región, alimentando los sistemas tormentosos con ese viento intenso que soplaba de levante, un viento que tuvo incluso rachas huracanadas y que alimentaba de humedad directo de ese Mediterráneo tan cálido los sistemas tormentosos. Por supuesto, también afecta muchísimo que toda esta región se encuentran muchas de las viviendas construidas en áreas inundables, algo que favorece sin ningún lugar a dudas que cuando se producen esos desbordamientos de ríos o estas lluvias tan torrenciales, pues afecte de esta manera. Esto en cuanto a lo meteorológico, porque luego también entran en juego pues otros aspectos como puede haber sido la gestión de la tragedia que ha tenido lugar aquí en España. Así que a nivel meteorológico, sin ningún lugar a dudas, ese aumento de las temperaturas que estamos experimentando a nivel global y, por supuesto, en el mar Mediterráneo, que se calienta un 20% más rápido que el resto de los mares y océanos de nuestro planeta, ese viento de levante que soplaba con gran intensidad, con rachas muy veloces y con rachas muy elevadas, y esa orografía que hizo pues que se mantuvieran las tormentas durante mucho tiempo en esa región. Además, la Dana permaneció estática durante casi una semana en el mismo lugar. Quiero volver al testimonio de Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica. ¿Cuál es la situación hidrológica en España? Derivado del nuevo escenario climático, España enfrenta también una nueva realidad hidrológica caracterizada por extremos, disminución de la disponibilidad de agua con periodos duraderos de sequía severo y, al tiempo, episodios más frecuentes e intensos de lluvias torrenciales e inundaciones. Un país como el nuestro necesita dedicar cuanto más recursos mejor a la correcta gestión del agua. Hoy, por primera vez, España cuenta con una planificación hidrológica que integra el cambio climático en sus propuestas. Ya no se basa exclusivamente en la disponibilidad promedio del agua. España se ha de preparar para los dos extremos. Hemos
procedido a la revisión de los planes especiales de sequía y actualizado todos los planes de gestión de riesgos de inundaciones de las cuencas supracomunitarias dependientes del Estado. Quiero saludar a Juan Bordera. Juan Bordera es diputado en las Cortes Valencianas por Compromís. Diputado, permítame preguntarle si se han mantenido limpios los ríos, si se ha hecho un trabajo de limpieza que se hace habitualmente en los ríos, y si no contaba la región con un sistema de represas. Sabemos que la utilización hidrológica en España durante décadas se ha basado en el trabajo precisamente de esas represas. Si siguen todas en pie, ese sistema, ¿cómo funciona y por qué no ha sido apto en todo caso? Esto lo puede decir cualquier experto en el tema, digamos, de la limpieza de los ríos, de cuestiones ecológicas. La limpieza de los ríos precisamente lo que hace es acelerar el flujo del agua, porque las barreras, digamos, naturales precisamente sirven, digamos, de barrera y frenan la velocidad del agua. Lo que ocurre es que al limpiar los ríos, lo que sí que se crea es el hábitat, el ecosistema propicio para algunas especies invasoras, como es el caso de la caña, que procrean, digamos, sin parar, y al final lo que tienes es precisamente unos ríos sucios, pero porque los tienes llenos de una digamos, limpieza artificial, que se ha hecho mal. No ha habido planificación urbanística. El 30% de las viviendas que han sido afectadas en esta dana se construyeron durante la burbuja inmobiliaria previa a la crisis de 2008, cero planificación, simplemente se construía donde se quería construir, donde el promotor quería, y claro, luego lo que se ha hecho es pues asfaltar, digamos, el terreno, nunca mejor dicho, porque el asfalto no drena el agua, y es precisamente lo que ha hecho también más grave el desastre. Se crean las condiciones perfectas para que estos fenómenos sean más agresivos con la ciudadanía y con las infraestructuras. Tenemos unas infraestructuras para un clima que en el Mediterráneo ya no existe. Tenemos que hacer una pausa, apenas un par de minutos, pero quedan muchos capítulos para escribir todavía. Hemos dicho a lo largo de Conectados que hay varios factores confluyentes para que un cuadro de situación se diera de esta manera. Uno de ellos es un fenómeno potenciado por algo que está en crecimiento y que es el cambio climático. Algo que hablamos con Camilo Pietro Valderrama, profesor de Cambio Climático de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Existe una estructura muy importante en la circulación atmosférica que es el jet stream polar. Cuando se incrementan las temperaturas globales, como en el actual cambio climático, esta corriente de chorro se vuelve más sinuosa, y esto tiene dos posibles efectos. Uno, que esas curvas terminen formando anillos, lo que genera las famosas danas. Y otro asunto es que el frío, que normalmente está confinado hacia los polos, migra con mayor facilidad hacia Europa. Por eso, a medida que va avanzando el cambio climático, los inviernos en Europa se hacen más intensos, lo cual parece contraintuitivo, pero está explicado por ese cambio en el jet stream polar. De tal manera que aunque las danas no son un evento del cambio climático, por este cambio en esta corriente de chorro, sí pueden verse intensificadas por el calentamiento global. Hay que hacer trabajos de prevención para que esto no vuelva a pasar, pero esto requiere cambiar conceptos. Y quiero hablarlo con Virginia porque escuché en la conversación que mantuvimos con este legislador valenciano de Compromís hace unos minutos, que hay un factor al que por ahí pasó por alto, la burbuja inmobiliaria de 2008, en donde se construyó a destajo y por supuesto se hicieron las estructuras que tenían que ver con eso, por ejemplo el asfalto. Es decir, una cosa llevó a la otra y todo termina armando un combo que muchos años después termina produciendo o colaborando para que algo así se produzca. Estamos hablando hace años de cambio climático y no podemos pensar en un proyecto inmobiliario que no tenga en cuenta el impacto del cambio climático en ese humedal que estoy habitando, en esa ribera del río que estoy pavimentando, en esa casa que estoy haciendo al mismo nivel del agua. Recién comentábamos en el corte que la mayoría de las víctimas son personas mayores de 60, 65 años, algunas con movilidad reducida, que no tienen posibilidad física ni siquiera de subir escaleras para escaparse de una crecida. Realmente, bueno, yo trato de quedarme en la parte más objetiva, pero me indigna escuchar estas discusiones con respecto a quién tenía que avisar, quién no tenía que avisar. Acá hay una clara falta de control a la obra, a la infraestructura, a los proyectos inmobiliarios, a una clara falta de control sobre procedimientos que se resuelven en una mesa seca, decimos nosotros. O sea, si dentro de 3-4 meses no hay en España una mesa seca que disponga de un sistema de gestión de riesgo en las autonómicas, en los países, cuando hay una alerta, y cómo eso se derrama en
controles para el sector de construcción inmobiliario, seguimiento de la gestión de las cuencas, cambios en la currícula educativa de los niños, cambios en cómo se comunican los alertas. A la mayoría de la gente le decís una alerta rojo y se imagina la película, ¿no?, de la sirena sonando. Esto no pasa en la vida real. Y además pensar, bueno, y el que no tiene el celular, el señor grande que no puede leer ahí chiquito, ¿qué hace? Entonces, fíjate cómo es una cuestión de decisión política y técnica que tiene que ver con una decisión de adaptarse al cambio climático, entender las amenazas, entender las vulnerabilidades estructurales informativas, pero derramar en muchos. Esto no es una cuestión o del área de emergencias o del área de desarrollo social o del área de infraestructura. Es una cuestión política integral de gestión del territorio, de gestión de gobierno, te diría. Vamos a ver, el cambio climático. Cindy había mencionado este factor que se ha visto potenciado hasta lo infinito por varios factores, entre ellos el aumento de varios grados de la temperatura del mar. El Mediterráneo, Cindy, está mucho más caliente. Algunos me decían que en el momento que esto se produjo estaba 2 o 3 grados arriba de lo que es normal. Sí, exactamente. Y además venía de varios meses con temperaturas muy superiores a las normales, con récord de temperaturas, ¿sí? De temperaturas nunca antes registrados. Pero las evidencias del cambio climático en los eventos meteorológicos extremos son abrumadoras, son un montón, no se pueden negar. Hace 30, 40 años atrás hablábamos del cambio climático del futuro. El cambio climático ya es una realidad, ¿sí? No podemos hablar del futuro, lo estamos viviendo hoy, lo que los científicos advertían hace 30, 40 años es lo que está ocurriendo. La vicepresidenta tercera recién lo decía, que España tiene un régimen que pasa de estas lluvias intensas a las sequías, que tiene extremos. Esto no está ocurriendo solamente en España, en la mayor parte del mundo. Lo que está ocurriendo con el cambio climático es que tendemos cada vez más a ir a extremos. Pasamos de largos periodos de sequía a largos periodos con lluvias intensas, con tormentas e inundaciones. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos para los extremos. Virginia recién hablaba de la planificación. Las ciudades fueron planificadas con otros registros climáticos, con otros valores normales climatológicos. Hoy eso cambió. La planificación que hubo, porque quizás hubo en muchas ciudades planificaciones, hoy son obsoletas. Tenemos que rever esas planificaciones, los protocolos urbanísticos, volverlos a crear, claro, con lo que es el clima actual. Me quiero ir hasta Madrid. En España está Fernando González, nuestro compañero, nuestro analista político, porque todavía estos escenarios están en llaga viva. Es una herida abierta todavía y yo no sé si la dirigencia política española termina de entender esto. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, gracias por la consulta y bueno, escuchando al diputado de Compromís, ¿no?, a Juan Bordera, la verdad que uno es lo que nota en España. Está esto en plena etapa de la pelea de todos contra todos, la confrontación política y no en buscar las soluciones. Coincido en la opinión que escuchaba de Virginia, de no trabajar hacia lo que viene, hacia el futuro, hacia las prevenciones que hay que tomar, tanto en el Estado nacional como en el Estado a nivel de la comunidad y de las alcaldías. No ha funcionado la coordinación en España, lo que está funcionando es la pelea política a todo nivel y bueno, y eso es una mala noticia para lo que viene, porque realmente España, que tiene un Estado que es de primera categoría, de primera línea, un estado de bienestar de los mejores de Europa, como siempre lo decimos, bueno, no estuvo a la altura del desafío y tuvo que sufrir más de 200 muertos y todavía desaparecidos que no aparecen. Es una falla enorme, en este caso, de la política española. La pasó muy mal Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica de Pedro Sánchez, el otro día en el Congreso. La pasó mal Pedro Sánchez en Paiporta, como la pasaron mal los Reyes también, y obviamente que la está pasando mal el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mason. Quiero tocar un punto que me parece esencial y del que se habla poco, y que no está cuando uno revuelve el barro, y que no está en las filas de las personas que solidariamente y masivamente han ido a ayudar, y que no está a la hora de contabilizar los escombros, las casas derrumbadas o los autos. Algo que no se ve, que no está delante de los ojos, y que es el daño psicológico enorme que la población, una vastísima población, ha sufrido por esto. Nosotros hemos consultado por este tema a Natalia Lorenzo. Natalia es psicóloga, experta en psicología de crisis y emergencias, es también máster en trastornos postraumáticos
La consultamos en Gijón, en Asturias. El impacto del estrés postcatástrofe en la salud física y mental de las personas afectadas por la DANA es profundo y puede manifestarse de diversas maneras. A nivel mental, muchas personas pueden experimentar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión o incluso trastorno de estrés postraumático, debido al trauma asociado a la pérdida de bienes, el riesgo de vida y la incertidumbre sobre el futuro. Estos sentimientos pueden ser agravados por la sensación de desamparo o por la falta de apoyo psicológico inmediato. En el plano físico, el estrés prolongado puede provocar una debilitación del sistema inmunológico, exacerbando enfermedades crónicas como pueden ser la hipertensión o la diabetes, y generando problemas comunes como pueden ser el insomnio, dolores musculares o la fatiga extrema. Además, la interrupción del acceso a servicios médicos o psicológicos tras el desastre puede dificultar el tratamiento temprano de estas afecciones, prolongando su impacto. Por ello, es fundamental priorizar tanto el apoyo psicológico como el acceso a servicios de salud para poder facilitar la recuperación integral de las personas afectadas. Bueno, tenemos que hacer una pausa, una más, breve. Quedan muchos temas por exponer todavía en Conectados. Seguimos en Conectados abordando la tragedia valenciana y lo vamos a hacer desde la perspectiva económica. Los daños no son solamente para Valencia, son para toda España en esa materia. Hablamos con el economista Daniel Lacalle. Económicamente hablando, hoy el gobernador del Banco de España ha dicho que podría restar 0,16 puntos al Producto Interior Bruto del trimestre, ¿no? Del último trimestre del año. Significativo. Estamos hablando de el crecimiento de la economía normal en un trimestre, pues yendo todo bien, es del 0,5, ¿no? Por lo tanto, un impacto muy significativo. Estamos hablando de unas pérdidas que se cuentan ya alrededor de los 1.500 millones de euros, ¿no? Un poco más, un poco menos de 1.400 millones de dólares. Entonces, yo creo que también eso, ese efecto negativo todavía no está bien calculado porque no tenemos información del número de empresas que simplemente no van a poder recuperarse, ¿no? No es una cuestión de que hayan perdido su almacén o que hayan perdido las existencias que tenían, sino que simplemente van a tener que cerrar. Entonces, se está, y luego en términos, obviamente, de víctimas, estamos hablando ya de más de 215, ¿no? Por lo tanto, pues un impacto económico efectivamente muy relevante. Valencia es una economía muy potente y muy rica y desde luego pues que va a tener ramificaciones durante varios meses. Nos tiene que servir de lección y es urgente abordar la cuestión estructural en lo urbano. Pero, Virginia, no hemos hablado de algo muy importante. También hay que prever lo rural, porque en lo rural también ha tenido un fuerte impacto esto. Exactamente. Vemos las imágenes, por supuesto, de las ciudades muy impactantes con pilas de autos y a veces nos olvidamos de los sectores rurales que, aunque haya menos densidad de población, también han visto totalmente afectados sus medios productivos, ¿no? Creo que acá lo importante, como decíamos antes, es que una política nacional de gestión de riesgo que empieza desde el entendimiento del mapeo de riesgos y qué percibe la gente, tiene que también incluir cuáles van a ser los mecanismos para proteger estos medios de vida, desde los seguros hasta en el impacto económico también calcular cuánto va a costar la reconstrucción en términos de impuestos que va a haber que exonerarle a esta gente, de préstamos a tasas muy bajas de interés que va a haber que dar para la reconstrucción. No es solamente lo que va a dejar de producir este 35% de Valencia, sino... Si los seguros van a ser capaces de abordar. Si los seguros van a ser capaces de abordar, porque no olvidemos que los seguros también es un uso de probabilidad, claro, ¿no? Estos cientos de autos, solamente pensemos en los vehículos siniestrados. Así que me parece que el impacto socioeconómico tiene que ver con cuánto va a haber que invertir y cuánto va a dejar de ingresar también a las arcas públicas, ¿no? En términos de poder realmente darle un par de años de recuperación. Tema muy importante, va a haber que reencauzar la discusión presupuestaria. Eso lo hablamos con Carlos Rodríguez Brown, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. El coste político es complicado para el gobierno. ¿Por qué? Porque ya tenía una situación precaria antes. Este es un gobierno de coalición en donde la gestión le resulta muy complicada porque las demandas de los socios pues son contradictorias. Ahora mismo está discutiéndose
un plan de subidas de impuestos. Este ha sido un gobierno terrible fiscalmente para los españoles, ha gastado mucho, ha recaudado mucho y ha tenido déficit, o sea que sigue todavía teniendo necesidad de recaudar. Y ahora mismo está discutiendo entre sus socios a ver cómo se hace una nueva reforma fiscal que suba todavía más los impuestos. Y los socios no se ponen de acuerdo. ¿Qué hace la Dana? ¿Qué hace esta última catástrofe? Pues aumentar sus problemas, claro, porque va a tener que pedir a sus socios que aprueben una subida de impuestos todavía mayor para ir compensando los daños de esta tragedia. No sabemos si lo va a conseguir. Y si no contemplamos esto, claramente entramos en una discusión, cuando menos vacía. Es por eso que quisimos hablar con la gente. ¿Por qué nos interesa? Son casas destruidas, familias que perdieron todo, incluso amigos, familiares. Ha sido un caos, un tiempo difícil. Decir que lo que hemos visto de la reacción del gobierno no ha sido la mejor reacción del mundo. No han reaccionado rápido, nunca se declaró el estado de emergencia. Organizaciones internacionales que podían entrar a ayudar no pudieron entrar a ayudar. Tuve que ir a buscar a mi compañera casi una semana después y la situación era barro por todos lados, la gente no tenía negocios, coches por todos lados amontonados, no hay acceso, hay solo un autobús que tarda un trayecto de media hora, tarda aproximadamente 1 hora y media o 2 horas en llegar a Valencia. No hay ningún comercio posible, ahí todavía no hay, en algunas zonas no hay gas, no hay agua, no hay luz. En pocas zonas se está restableciendo todo, las comunicaciones estaban muy difíciles. Supuestamente vivimos en el primer mundo, en un país donde tiene recursos, donde teníamos mucha información acerca de los caudales de los ríos, de la cantidad de lluvia que estaba cayendo, y como pueblo se nos hace increíble entender que esto haya pasado. Toda la gente mayor que tenía poca movilidad y se quedó prácticamente sin nada, las casas tenían agua hasta el techo. Pero realmente creo que el pueblo solo no puede salvar al pueblo, que los políticos tienen que dar la talla, tienen que responder, tienen que destinar recursos. Cindy y Virginia, quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros aquí. Gracias por la invitación. Un placer. Y nosotros seguimos como siempre conectados. Chao.